Muchas gracias. Yo les voy a hablar voy a compartir pantalla para ponerlos en tema. Voy a hablar sobre la prueba científica como base de las sentencias. Y esto lo quiero abordar porque además entiendo que lo que nos ha atravesado dentro de lo que es el fuero, lo que nos ha atravesado en el fuero penal es también la perspectiva de género, pero además hemos pasado por un montón de circunstancias en las cuales también esto influyó en el Poder Judicial, en ir entendiendo que había que hacer algo más que simplemente un tomar solamente una parte de la versión, que había que profundizar en empezar a proteger también al niño desde otro lugar. Y aparece, yo quiero que ustedes lo vean, aparece claramente en este cuadro la valoración de las pruebas en los casos de ACI y los recursos de las denunciantes calumniosos para prolongar el proceso penal. Esto que parece, que ustedes lo ven así, donde yo voy a poner qué están considerando, qué empezaron a considerar respecto del relato de los niños y su relevancia en especificidad. También tomado un poco de lo que es los distintos casos que aparecen en la Cámara Nacional de Casación Penal, de la Nación. Una cámara que es muy prestigiosa porque tiene prestigiosos profesionales, pero que además hizo un boletín de jurisprudencia en el cual empezó a vislumbrar que había que trabajar este tema de lo científico. Porque fíjense las dificultades básicas que tenemos. Tenemos hechos circunscritos al ámbito de la intimidad. Entonces ahí ya, como está en el ámbito de la intimidad, se reduce la posibilidad de que, por supuesto, hayan testigos. O sea, se plantea el tema del testigo único, que ya voy a hablar específicamente. Y además, el otro problema era el problema cognitivo de la persona que declaraba en el caso de abuso sexual infantil. Era un niño con una cognitividad distinta que un adulto. Y por otro lado, también la Cámara Nacional de Casación Penal ha destacado el estándar de prueba exigido normalmente, decía, ¿no? Para alcanzar el grado de certeza se satisface de un modo distinto. Y esto es lo que empezó a ser preocupante para quien tenía que defender sus derechos cuando estamos hablando de una denuncia calumniosa. Y hablaba de lo menos riguroso que el que puede exigirse para otro supuesto. Claro, después empezaron a darse cuenta, ¿no?, que en el fallo Taboada, que es de la Sala 2, esto se busca fácilmente en los boletines, justamente en este boletín de jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, habla de que no debe entenderse como una eliminación de los principios básicos y las garantías que asisten a la persona imputada en el proceso penal. Y lo tuvieron que decir, aunque parece una verdad, pero absolutamente expuesta en todos los tratados internacionales y en nuestra Constitución y en el Código Penal específicamente, y en el Código Procesal, la realidad es que lo tuvieron que poner en una sentencia. No nos olvidemos, no nos desentendamos de que hay derechos básicos que se deben respetar dentro de un proceso penal. Porque una de las sensaciones que tiene la gente cuando se va a defender en un caso de abuso, no digo solamente en un caso intrafamiliar, sino en los casos de abuso que hay en el ámbito de la justicia entre personas que no son parientes, ¿no? Y que también a veces son denuncias falsas. Es que la palabra de quien denuncia está sobrevalorada al punto tal que parecería no exigir otra prueba. Entonces tuvieron que sacar un fallo que diga, no nos olvidemos de eso. Y después, cuando esta dificultad probatoria que establecían este tipo de delitos, ¿no?, por la naturaleza de los delitos, porque son situaciones más íntimas, empezó a plantearse cómo hay que hacer una investigación. Entonces hablan de la investigación completa y profunda de cada caso. Esto lo dice la Cámara de Casación, porque realmente el caso puede tener distintas aristas, y verlo en su totalidad, implica que, de alguna manera tengamos una dificultad probatoria concreta. Entonces, realizar una valoración integral de todos los elementos colectados.
esto también parece que es una verdad terrible, o sea, ¿por qué la ponen? ¿Por qué? ¿Por qué se olvidan de ver todos los elementos? Otra de las quejas que hacen los imputados es, cuando yo presento pruebas no me las toman. Yo les presento, quiero traer prueba de testigo en la primera etapa del proceso, como que la primera etapa la pasan como si fuese algo muy rápido. Tienen que llegar al oral. Y tal vez la sensación que todos tienen, y la que tenemos los abogados que trabajamos en el fuero, es que realmente, esa posibilidad no se da porque concretamente la gente se tiene que defender con las herramientas que el proceso penal le prevé a todos los ciudadanos en todos los delitos. Y la verdad es que la gente siente que está disminuida su capacidad de defensa en estos casos. Fíjense que en el fallo Lamestre, también de la Sala 2, dice, si los magistrados mantienen dudas acerca de la materialidad de los hechos o de la autoría, entonces sí debe primar la presunción de inocencia y la aplicación del indubio. Pero esto también está en el código. O sea, convengamos una cosa, los códigos penales de muchos países contienen el tema del indubio pro reo y del principio de la duda, ¿no? Cuando hay duda, no hay certeza para condenar. Ahora lo tienen que poner en un fallo en estos casos. Y esto era lo que realmente da una foto de la época. Es terrible, pero es así. Entonces dice, la prueba, dice en el caso Balbastro, debe ser apreciada en su integridad. Y teniendo en cuenta sus relaciones mutuas y la forma en cómo se prestan soporte unas a otras y dejan de hacerlo. Y también hay otro tema que es elemental, ¿no? Cuando, como he dicho antes, hay una posibilidad del testigo único, porque es la única que tenemos, la Cámara Nacional de Casación Penal asegura que en ningún caso se ha condenado con la única prueba del relato de la víctima solamente. La verdad que esto tampoco es cierto, porque si nosotros nos alejamos en la provincia de Buenos Aires, a veces ni siquiera hay cámaras Gesell. Y sin embargo toman el relato de la denunciante, que generalmente es la madre, o del denunciante en algunas ocasiones, pero cuando es la madre lo toman el relato, más casualmente, y de las psicólogas o psicóloga que la madre consigue para tratar a la niña. Y este es el gran problema, porque yo lo que voy ahora a contar, como algo que hemos evaluado desde el ámbito de la profesión, es que dentro de esto que fue perfilando, ¿no? En la Cámara de Casación, en el interín, porque yo esto lo vengo sosteniendo que esto es ingeniería social. O sea, lo que yo les voy a contar se da en muchos países y me gustaría que los países que están escuchando levanten la mano cuando esto suceda o pongan alguna nota, porque fíjense que estas conductas se repiten en otros países. Y la realidad es que también el reflejo para sostener una causa penal se vio concretamente en la práctica popularizada de determinadas conductas dentro del proceso penal. O sea, estas personas que hacen falsas denuncias cumplen determinado rito dentro del proceso penal que se va acumulando, lo tienen que alargar, porque cuanto más alargan el proceso penal, ustedes ya saben lo que pasa en el proceso civil. Nunca les van a habilitar. Por eso era tan importante lo que dijo el doctor Misraji y el doctor Amelio Anzuategui, porque realmente eso que se prolonga en el tiempo. A ver, un momentito, creo que tengo un problema con la pantalla. Si pasa la pantalla. Perdón, tengo que poder solucionar este tema. ¿Podemos hacer un minuto, una pausa? Pasa si no veo que pase. No Ah. entiendo que pase. Y entonces yo lo puse. Insertar, arriba. ¿Arriba dónde? Acá. Poner pantalla completa. Ay, acá arriba estaba. Yo lo tengo acá arriba. Espérate, a ver. Decirle que me... Y si no, que las pase... Bien. Bien. Voy a continuar. Nuestro sistema de valoración de pruebas no invalida la prueba basada en un testimonio, siempre que se funde en la operatividad de las reglas de la sana crítica. Esto lo dijo la Cámara de Casación en el fallo Trinchera.
La realidad es que esto, en definitiva, es otra de las obviedades que tuvieron que poner en los fallos porque no se estaba cumpliendo. Dice, otorga al tribunal la libertad de admitir la prueba que tenga por útil y conducente a los fines del proceso, y para asignar dentro de los límites fijados por la razonabilidad el valor que asumen para la determinación de los hechos. Otra obviedad, pero la verdad es que sí el juez tiene esa posibilidad. Lo que no puede pasar en un juicio penal es que se le nieguen pruebas al imputado para que pruebe su inocencia, porque olvidémonos ahora de que en estos casos se respeta el principio de inocencia. Nosotros que defendemos a personas acusadas falsamente, encontramos que se nos dice que no a determinadas pruebas. Por ejemplo, pedimos prueba oficial y la tenemos que hacer de manera privada, porque no olvidemos que se ha empezado a popularizar el tema de que la prueba tiene que ser, la presentan las denunciantes y, por ejemplo, presentan lo que la madre dijo o lo que, por supuesto, dijo la tía, la vecina, y yo le llamo a eso la popularizada siembra y cosecha de testigos. ¿Qué significa esto? Que yo voy y le digo al nene, mira, vas a contarle a la tía, contarle a la maestra, contarle al primo, y entonces esos testigos de oídas aparecen en el juicio penal. Sí, el nene me contó, y le van poniendo condimentos, como que le contó más. Por ahí el nene en la cámara, que es él, no dijo eso, pero le agregan. Porque el agregado es justamente una forma más, primero, de agravar el delito para ver si lo pueden encarcelar. Y si no lo pueden encarcelar, obviamente, la realidad es que esto hace que puedan lograr, de alguna manera, tener y continuar alargando el juicio. Dice, habla también la Cámara del grado de certeza, ¿no? En el fallo la Mestre habla del grado de certeza requerido para un pronunciamiento condenatorio y se complementa con prueba indirecta, dice, como el dictamen debidamente fundado de los profesionales. Y esto yo lo puse en rojo en mi PowerPoint, porque realmente la debidamente fundado es algo fundamental. Cuando nosotros en algunos juicios orales nos encontramos con que los jueces nos dicen, usted le está tomando clase al testigo. No, señor juez, le decimos nosotros, yo lo que estoy haciendo es probar que lo que él puso en el informe corresponde con una evaluación científica, o sea, qué elementos o qué herramientas usó para llegar a esa conclusión. Pero nos encontramos que, por ejemplo, preguntamos cosas básicas, ¿no? Como, por ejemplo, la edad evolutiva, en qué edad evolutiva está, y el perito informático, perdón, el perito oficial no puede decirnos en qué edad estaba y cómo se llama la edad evolutiva en la que estaba el niño, con lo cual, si no lo sabe, obviamente, ¿cómo vamos a llegar a la conclusión de que eso fue científicamente probado? Porque si partimos de que no sabía en qué edad evolutiva estaba, o no se acuerda, o no le evaluó al momento que hizo el informe, ya tenemos el primer problema. Y dice, no se debe minimizar, decía este fallo la Mestre, el valor del testigo de oídas, en función de la dificultad que aparezca para el niño relatar semejantes padecimientos cuando finalmente decide contar lo sucedido. El problema es que si yo fabriqué también un testigo de oída, que no diga que por ahí el testigo puede ser que escuchó que el niño dijo eso, pero escuchó lo que le dijo que diga la madre que dijo o el padre que dijo. Entonces él viene y dice, sí, me dijo tal cosa, me dijo que me tocó la chuchi. Y la verdad es que lo escuchó. Ahora, la verdad que eso hay que confrontarlo. La reconstrucción de los hechos no se trata de una cuestión de creencias, ¿no? Tiene que ser realmente algo con argumentos basados en pruebas y que permiten conocer al juez con convencimiento para poder controlar su decisión. Entonces, esto es en el fallo Garoni, lo dijeron. O sea que el tema de la cuestión de creencias, y acá yo creo que se introduce en algún punto todo lo que, la creencia de que no existe la alienación parental, porque que no está reconocida, todas esas son creencias. Y también todo lo que implicó la perspectiva de género en cuanto a que hay que creerle a todas las mujeres que denuncian. Esto también afectó a la justicia, porque la verdad que condiciona, porque de hecho hay una ley en nuestro país que obliga a los funcionarios judiciales, a todos los funcionarios en realidad, a hacer un curso sobre la perspectiva de género.
Y esto condiciona, porque ha condicionado también en los exámenes que los jueces tienen que rendir, porque tienen que pasar esas preguntas. Entonces yo me pregunto, ¿son los jueces los mejores, todos los mejores, o son aquellos jueces los que pasan la perspectiva de género solamente? Porque si los bochan por eso, están por ahí dejando afuera grandes juristas que por ahí, porque no contestaron bien la pregunta de perspectiva de género, los dejan afuera. Y la verdad que eso es un problema. Y lo que se ha introducido en todo esto, y lo que se tiene que tratar de evitar, es la justicia privada. O sea, que la denunciante o el denunciante, para probar que el niño está afectado psicológicamente, presente informes que en general son falsos. En la testigo única todavía. ¿Cuál es la placa? Patricia, vamos a pasar la placa a nosotros. Decime en qué número de transparencia estás. Estoy en la número, en la primera, la segunda después de la fachada. ¿Esta? La tercera sería. Tercera. ¿Esta? Perfecto. La tercera, Muy bien. bien. Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias. Esto es tener un equipo. Bueno, volviendo a esto, entonces, la idea del testigo único, ¿no? Que me parece que es importante que le encontremos la vuelta como para poder lograr de alguna manera entender que no puede ser un testigo único y que sí ha habido sentencias en las provincias. Nosotros con el estudio recorremos las provincias de distintas partes de nuestro país y vemos que realmente lo que dice el niño es palabra santo y no hacen todo el análisis que viene después científico. Placa, por favor. Pasamos placa. La siguiente, muy bien. Miren, fíjense, otro problema que se tiene, y que es cierto, y se tiene, es un problema real, y la justicia lo ha asumido de tal manera, es la indeterminación de los hechos y la variación del relato. Dice, las precisiones temporales referidas a estos hechos se toman más dificultosas cuando los sucesos denunciados tuvieron un largo desarrollo en el tiempo. Por eso, en este tipo de casos no puede exigirse que se precisen con exactitud días y horarios y bastará una referencia que permita marcar el contexto en el que ocurrieron. Y acá cita a Balastro, Paredes, Morón, Rodas, son un montón de fallos. O sea, como una dispensa, porque obviamente el niño por ahí puede no recordar. Pero no olvidemos que el niño que puede no recordar el tiempo, está suplida su voz por el denunciante. La denunciante o el denunciante viene y dice, en tal fecha, entre tal fecha, mi hijo fue abusado. Entonces hace la denuncia, o se enteraron en ese momento, ¿no? Pero la realidad es que esa indeterminación que a veces pone el mismo denunciante, porque la acomoda a las necesidades que tiene en su declaración, luego se manifiesta en que la niña más o menos dice lo mismo. Y ha pasado que a veces dicen, sí, hace mucho, cuando era bebé, convengamos que hasta los 2 años memoria no hay. Entonces ahí se les empieza a complicar ese discurso insertado. Y después hablan de las variaciones a lo largo del tiempo y las distintas oportunidades en que esto pudo haber sucedido. La realidad es que tampoco toman en cuenta, y acá hay un caso Casco, de la Sala 3 de la Casación, que valoró las variaciones que no implicaban una alteración central del proceso, dice. Ahora bien, cuando yo tengo un chico implantado con una memoria implantada, es muy posible que no tenga variaciones, ¿no? Y por lo tanto, si no tiene variaciones, ese script que le fue implantado, siempre dice lo mismo, también es una posibilidad de que el chico haya tenido un recuerdo implantado o una co-construcción o una inducción. De esto van a hablar mucho los psicólogos, yo no me quiero adelantar, lo digo en general porque después va a haber una gran explicación sobre estos términos. Placa, por favor. Pero en realidad, esta indeterminación de los hechos ha provocado lo que yo llamo una desnaturalización, porque el niño, fíjense cómo trabajan el tema del relato del niño. El niño lo primero que tienen que hacer en una cámara, antes de la cámara GSL, es la entrevista previa. En la entrevista previa, lo importante es tener en cuenta que en la entrevista previa, lo importante es tener en cuenta que el niño tenga un vocabulario, un lenguaje. Si yo tengo un niño de 3 años que habla bárbaro, que cuando yo le pregunto me contesta, que me puede contar otro hecho, que sabe, me puede contar de sus amigos,
y que realmente, si le pregunto algo, entiende lo que le contesto, o sea, que cognitivamente está bien, está en condiciones de ir a la cámara GESEL. Problema de las provincias en general, es que le preguntan sobre el hecho. Vos que me venís a contar, y ahí el niño empieza a contar. O, por ejemplo, van preparados y dice, mi papá me tocó la pocha en la entrevista previa, y después no tienen más detalles. Y como no tienen muchos detalles, ¿qué hacen? ¿No? Dicen, el nene no está preparado, porque no tiene un relato. O, por ejemplo, no dice nada, no tiene relato, entonces el niño no está preparado. Ese es el primer error. Si el niño cognitivamente puede entablar una conversación, si puede manifestarse, si puede contar sobre el jardín, si puede hablar, el niño cognitivamente está preparado para hablar con una profesional que sepa ubicarse dentro de la edad cognitiva, la edad evolutiva del niño, de la etapa evolutiva del niño, y pueda preguntar hasta que el niño cuente de manera espontánea. Por eso yo siempre digo que esta etapa, porque hay chicos que han tenido 4, 5 veces fueron y nunca estaban preparados, hasta que finalmente lo estaban cuando tenían un relato implantado, ¿no? O sea, es muy sintomático que el chico vaya, no hable y la manden de nuevo. Que el chico vaya, no lo manden de nuevo. O que el chico, por ejemplo, no vaya y hablen con la terapeuta particular que puso la denunciante. Que por lo general ponen especiales psicólogas que tienen determinada tendencia o que se dedican específicamente a hacer estos informes falsos, ¿no? Porque lo voy a decir como lo tengo que decir. Esto es un negocio. Los informes falsos y de los abogados que hacen falsas denuncias. Es un negocio y lo venimos diciendo en el observatorio hace muchos años. Antes de existir el observatorio venimos diciendo que esto es un negocio. Y la realidad es que yo lo llamo la desnaturalización de la entrevista previa. Esto lo hace una perito oficial, que por cierto también no controlan a veces qué peritos tienen y están totalmente desactualizadas. Entonces hacen estos errores. Cometen el error de tratar de introducir al niño en un relato, en el relato abusivo. Los profesionales oficiales, lo cual ya están incumpliendo algunas normas del código de ética, le diría. Y estos profesionales terminan diciendo que, bueno, que el niño no está en condición, y no explican ni siquiera cuál es la condición que no tienen. No lo explican. La única condición es muy obvia, es que no tiene relato. Entonces, ¿para qué lo van a llevar a una cámara GESEL? Esperan que el chico siga con la terapeuta, que le inserten el relato, que esté seguro y ahí hacen la cámara GESEL. Esto es un error. Porque además, en general, en todos los documentos y protocolos de cámara GESEL dicen que ponen un tiempo. Por ejemplo, en Tucumán, de 7 a 10 días. Lo hacen 3, 4, 5 meses después, 6 meses después, porque no está en condiciones. Porque siempre que esté en condiciones. Entonces, la excusa que tienen para alargar y que pueda construir un relato es que no esté en condiciones. Ahora, yo realmente, el otro problema es que no dejan entrar a los peritos de parte a veces sí, a veces no, en las entrevistas previas. El perito de parte tiene que estar en todos lados, porque es los ojos del abogado. Entonces, esa dificultad inicial que van a las entrevistas previas sola con la persona que la lleva y con la terapeuta, es que no tenemos control. No tenemos control de qué están haciendo y qué le están preguntando en la entrevista previa, ¿no? Y eso es grave. Y además es lo que ha traído tantos juicios que debieron haber terminado mucho antes. La realidad es que, placa, por favor, también la Cámara de Casación se ha prestado atención en la actuación pericial y de las cámaras GESEL. Y uno dice, qué bueno que presten atención en eso, qué bueno que revisen esa situación. Y hablan de las declaraciones falsas o inexactas no son consecuencia de los posibles déficits cognitivos de los menores, sino del método, del modo en el que se realizan las entrevistas. Esto es el caso Taborda. Y esto es tan importante que la Cámara de Casación haya podido llegar a esta conclusión, porque quiere decir que el juez que está evaluando esto tiene conocimientos para evaluar qué están haciendo mal los efectores judiciales cuando están tomando una cámara GESEL. Porque, ojo, la cámara GESEL mal tomada es una forma de construcción de un relato, o sea, de un relato falso. Cuando una persona que toma la cámara GESEL no está preparada para tomarla, repite preguntas, hace preguntas múltiples, o sea, cuando no respeta los protocolos. Entonces, a esto voy. Hay un protocolo que es el NICH, que está aconsejado por
la guía de las buenas prácticas de UNICEF, que lo aconseja siempre que se utilice este protocolo, que es la forma en la cual el entrevistador de cámara Gesell tiene que poner especial énfasis en lograr un relato espontáneo y libre del niño, y que las preguntas no pueden ser ni sugestivas, ni inductivas, ni múltiples, ni directas, ¿no? Pueden ser aclaratorias, pero si el niño primero lo dijo, porque hay veces que introducen ellas el tema abusivo. A ver, ¿qué me venís a contar de tu papá, por ejemplo? ¿No? O otro tema, no le hacen la prueba de verdad o mentira, o se la hacen al final, o sea que está mal también. No le hacen la prueba de verdad o mentira, se olvidan. Entonces, hay elementos que debieron haberse considerado con los protocolos que van a hablar claramente los psicólogos, por eso no se pierdan el segundo día, porque realmente estos protocolos protegen al niño fundamentalmente. Porque una cámara mal hecha, que yo he visto cámaras de 1 hora y media, preguntándole de todo, y varias veces, y reiterando hasta que conseguían que el niño diga lo que ellos sabían que tenía que decir. Con lo cual, esto que es absolutamente iatrogénico, lo dicen todos los expertos, que la cámara Gesell es iatrogénica, que el niño va angustiado a la cámara Gesell, y que revertir esa angustia implica una gran experticia por parte de la persona que toma la cámara Gesell. Entonces, si la persona que toma la cámara Gesell es abusiva, intrusiva, pregunta mal, pregunta varias veces, el niño va a tener todo lo que le pasa a los niños con el tema de la autoridad, como lo explicó Mizrahi. ¿Qué quiere decir esto? Va a empezar a contestar lo último. Por ejemplo, si le hace preguntas múltiples, por ahí dice lo último. ¿Era blanco, negro o gris? Gris. Porque el niño trata de complacer al adulto. Es algo que lo va a explicar muy bien la licenciada Marzán respecto de la deseabilidad social. El niño tiende a ser aquiescente, o sea, a decir que sí a lo que le dice el adulto. Con lo cual, si se pregunta mal, va a decir que sí a la pregunta mal hecha que hizo este entrevistador. Y después habla también, en el fallo Vera Rojas, de la dificultad probatoria que acarrean los delitos contra la integridad sexual en función de los desarreglos psicológicos que le provocan a la víctima y el transcurso del tiempo. Y acá es importante decir algo que es terrible y que va a ser confirmado, y ya fue confirmado en montones de sitios, donde se habla de la salud mental de estos chicos, que fueron implantados con un recuerdo de abuso y se creyeron el recuerdo, porque sí, se dice que los niños no mienten, como lo dijo también, y estoy de acuerdo, los niños no es que mientan, los niños dicen el discurso que aprendieron, pero eso se puede trabajar y se puede valorar a través de los protocolos. O sea, con la psicología del testimonio podemos saber si ese niño tiene una implantación, si esa memoria es episódica, o sea, le pasó al niño, o si es semántica, si tiene detalles, si puede dar detalles. O sea, y fíjense que ahora, cuando avance en la placa que sigue, ¿no? Porque además, bueno, cuando se habla en el tema de la problemática cognitiva, también es cierto que eso es una dificultad, pero sí tienen que haber expertos para poder trabajar con ese estadio del niño, estadio cognitivo del niño, o ese estado evolutivo del niño. Placa, por favor. Y por eso, cuando hablan de la actuación pericial y de la cámara, dice que en el fallo Leaños, Cuenta y Roda, dice la casación: contar con la opinión de expertos y expertas que se entrevistan en los gabinetes psicológicos, ya que desde su conocimiento científico pueden aportar una herramienta auxiliar para formar la convicción al momento de adoptar la decisión. Yo creo que en este momento tengo que decirlo. Estos psicólogos de las distintas jurisdicciones que he recorrido en mi experiencia personal, y seguramente en el mundo les debe pasar lo mismo, estos psicólogos han logrado tener una influencia tan importante en la decisión del juez, porque a veces hacen informes que son como palabra santa. Lo digo yo porque lo digo yo, le falta decir. Y no, ni siquiera tienen, a veces ponen, usan el protocolo, pero usan 3 criterios y no los 19, por ejemplo. O sea, no me explican uno por uno. Yo tengo que pasar una declaración testimonial, y por lo menos el trabajo de los abogados es tener peritos que nos hagan el análisis y exigirle como clientes a los peritos, ¿no? Cuando los van a contratar, dicen: yo quiero que me aplique los protocolos y que me aplique todos los ítems, que pase por todos, porque lo que tenemos que poder hacer es lograr que todos usemos protocolos y que ingrese al expediente una evidencia probada científicamente que se va a transformar en una prueba. Porque si no, vamos a tener realmente
una complejidad de opiniones que no son ciencia. Y eso confunden al magistrado. Se esboza acá en esto la necesidad de que los expertos con conocimientos científicos, pero que también se le evalúe y se le permita al abogado, porque esto es importante, ¿no? A veces una de las cosas que nosotros tenemos los grandes problemas con los penalistas es que nos cortan las preguntas. Porque no, usted le está tomando examen testigos de ninguna manera. Quiero saber su idoneidad. Porque si yo le pregunto a una persona una persona que operó a otro, ¿qué profesión tiene? Y me dices, no, yo soy carnicero, no soy cirujano. Bueno, yo ahí ya veo la idoneidad, lo digo brutalmente, pero realmente, o sea, saber que la persona que analizó, utilizó las herramientas correctas, que hizo una conclusión en base a esas herramientas y que puede mostrar esos resultados, porque otro tema que encontramos es que ponen 3 palabras en el informe, vienen a declarar el debate oral y se traen todo y dicen, digo, ¿por qué no lo puso en el informe? No, porque yo vengo a hacer una ampliación. No, usted no tiene que ampliar nada, usted tiene que darle fundamento a lo que dijo, pero la realidad es que eso no lo puso en el informe. Ahora se le ocurrió que era narcisista, que tenía problemas. O sea, no podemos aceptar pericias que no estén avaladas científicamente. Y después, en un fallo, Rodríguez, de la Sala 1, habla de la veracidad del testimonio se corrobora en primer lugar por la versión de algún adulto. Esto es dramático, porque si la veracidad se comprueba por lo que dijo el adulto, vamos mal, porque si el adulto es un falso denunciante, el niño es muy probable que, si nosotros tenemos que después probar que el denunciante es falso, o sea, es una locura, porque o sea, si tomamos por lo que dijo el adulto que denuncia, y tenemos un problema. Si con eso queremos probar la veracidad del niño, no es así. Este fallo es complicado, porque en un primer momento ninguna persona, ningún inspector judicial está en condiciones de hablar de veracidad. Podemos hablar de credibilidad, pero no de veracidad en un primer momento. La veracidad del relato viene mucho después, cuando nosotros logramos que el niño declare con las condiciones de cámara GES, de circuito cerrado de televisión, y después le paso por los protocolos y hago la psicología del testimonio. Entonces, esto que fue evolucionando, sin duda, dentro de lo que es la casación, también tuvo estas cosas, ¿no? Tuvo el tema de decir, se comprueba la veracidad, y la veracidad del relato con un adulto no es la forma de probarlo, porque el adulto es el que por ahí ideó justamente todo esto. Y fíjense que en el ámbito penal nosotros observamos cómo después estas supuestas estas víctimas o supuestas víctimas, porque ellas también se creen víctimas, y yo realmente tengo que decirlo una vez más, la madre o el padre denunciante no son las víctimas. Porque si sería el padre denunciante, seguro que no lo toman por víctima, pero a la madre la toman como un daño colateral, una víctima colateral, una víctima secundaria, y la verdad que eso no existe, no está en ninguna ley que diga que hay una víctima secundaria, porque realmente la víctima es quien pasa el delito. Y esa consideración es un sesgo de por sí. Porque además, fíjense qué es lo que obtura. Obtura que uno pueda pedir, y lo pedimos muchas veces y pocas veces lo logramos, es que la denunciante pase por las mismas pruebas psicológicas con el mismo rigor científico que pasa el imputado. Porque cuando hay un tema de abuso sexual infantil, la verdad que el niño está inserto en una familia. No sé por qué razón seguimos negando que se le haga un test de Minnesota a la denunciante. Por supuesto que nosotros lo ofrecemos con el imputado, pero es importante que se haga con el denunciante. Y entonces, ¿qué pasa? Luego de la denuncia, dice la Cámara, la casación, dice, luego de efectuada la denuncia se recurre a la valoración de profesionales que se encuentran formados y que obren de peritos, evaluadores y de esa credibilidad, como médicos pediatras, psiquiatras y o psicólogos especialistas en niños. Y la verdad es que cuando el niño no imputa al otro progenitor en la Cámara Gesell, recurren los segundos atajos que toman las denunciantes falsas, ¿no? Recurren a las psicólogas privadas y a las pericias privadas y a los peritos de parte que presentan informes, y algunos son realmente teorías que, por ejemplo, no existen. Por ejemplo, que lo va a hablar uno de las personas, el tema de la teoría de Summit es una teoría que no existe y que fue inclusive por el mismo Summit descartada para diagnosticar así. Y hablan de que el niño está en una etapa de retractación.
Y la verdad es que no hay retractación cuando no hay relato, porque el relato lo brinda la cámara Gesell. Los demás que digan todo lo que quieran los testigos de oído, pero la verdad que el niño en la cámara Gesell no declaró. Pero como insisten y siguen poniendo testigos, que se lo dijo a Juan, se lo dijo a Pedro y se lo dijo a la psicóloga, y viene la psicóloga y declara. Y la verdad es que, y trae dibujos del ámbito privado, otro tema que no se puede permitir. Hay muchísima jurisprudencia que ya dice los dibujos privados que no fueron hechos en el ámbito forense no sirven. Sin embargo, muchas sentencias los toman. Y eso también es grave, porque vulnera el derecho de defensa, obviamente, porque nosotros sobre los dibujos que hizo en el jardín o que supuestamente hizo en el jardín, hay un caso muy interesante de una psicóloga que fue condenada, ¿no? Ledesma, porque le agregaba, le llevaba la mano al nene para que dibuje un pene. Y esto un niño lo contó. Y por supuesto que la condenaron, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, está condenada y sigue trabajando, y es muy difícil a veces porque cambia de jurisdicción y la encontramos, ¿no? En otros casos. Pero la verdad es que esto sucede, y le sucede al mundo lo mismo. Estos psicólogos que no están preparados, no están actualizados, y uno les pregunta, ¿cuál fue la última actualización? Y por ahí no tienen ninguna actualización en temas de ACE, entonces no conocen los protocolos, no conocen las técnicas, no conocen cómo tienen que encarar y cómo tienen que escuchar una cámara Gesell. Sin embargo, hacen informes. Dice la Cámara en Juncos Possetti, dice, cuando el relato no es libre por defecto de la entrevistadora, el juez se apartó del dictamen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el juez tiene la tarea también de entender la cámara Gesell y de entender que hay protocolos que hay que cumplir. Si todos los efectores judiciales, en los cuales los abogados que trabajamos nos incluimos, ¿no? Porque nosotros pedimos cosas, a veces nos la dan y a veces no, pero somos efectores judiciales, como los parajudiciales, que son los psicólogos, los forenses. La realidad es que si todos empezamos a exigir desde el punto de vista científico que se apliquen protocolos, que eso aparte del sesgo, estamos empezando a hacer las cosas bien. Y la verdad es que también es importante porque lo dice, en algún momento lo dice también la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional, que es necesario utilizar la idea de hipótesis, porque desde el primer momento se descarta el uso de hipótesis. Yo le he preguntado, ¿usted cuántas hipótesis manejó? No, ninguna, no manejo hipótesis. Esto lo dice la perito, ¿no? Que supone que tienen que ser imparciales, ¿no? O sea, cuando la perito forense. Entonces, es complicado trabajar así. Placa, por favor. Los criterios para la evaluación del testimonio y la revictimización. Esto es también sacado de parte de fallos, pero que la verdad es que también demuestra cómo después fueron supliendo, ¿no? Porque cuanto más hay más especificidad y avanza la jurisprudencia en decir, bueno, no, tenemos que mirar esto, tenemos que tener esto, también empiezan las nuevas técnicas de quienes hacen falsas denuncias, ¿no? Dice en el caso Possetti, que recién le comentaba, Juncos, Possetti y Paredes, que estimo que antes de emitir una valoración final sobre el testimonio hay que tener en cuenta, además de la información obtenida a través del denominado CBCA, acá introduce un protocolo y es una bendición que lo diga, y del listado de las reglas de validez, toda la información adicional del caso, documentación, valoración del estado psicológico y emocional, observaciones conductuales, gestos que acompañan a la descripción del acto, historia familiar, entre otros. Esto lo pone en un fallo. ¿Y saben por qué es importante que lo pongan? Porque están incorporando los jueces para su juzgamiento y para formar su convicción, justamente pruebas científicas, protocolos. Y esto que parece que intentó ser contrarrestado, ¿cómo? Porque van cambiando la historia familiar. Resulta que cuando empiezan a contar, primero le hicieron muchas denuncias de violencia, que también posiblemente eran falsas, pero empezaron a constituir una historia familiar. Y después la historia familiar que empiezan a contar las mujeres que dicen que violó a su hija, pero también a ella la violaba, porque esto nos ha pasado en pleno juicio oral donde contaban violaciones terribles las madres, ¿no? La madre contaba una violación terrible. Entonces empiezan a generar o a perfilarle el perfil mejor dicho, de perverso, ¿no? O de violento.
Esto también es una conducta que la vemos permanentemente. El expediente penal, y así también como el civil, empieza a crecer en una proporción donde terminamos con un monstruo. Y este Frankenstein que crean, ¿no? Que son parte de todo, a veces se les cae, porque si nosotros trabajamos con la prueba científica, empieza a desmoronarse ese Frankenstein, ya no le alcanza, no lo pueden armar de nuevo. Y entre las diferentes pautas que dio estos fallos, fíjense que dio esto que es una joya y que yo lo uso siempre, ¿no? Porque dice, entre las diferentes pautas aportadas por la doctrina, dice este fallo, ¿no? Dice, la estructura lógica, el testimonio tiene sentido global, la elaboración es estructurada, ya que cuando es falso tiende a ser lineal, así como también la cantidad de detalles, la descripción de las interacciones, la reproducción de conversaciones, detalles inusuales y superfluos, alusiones al estado mental subjetivo del menor y atribuciones al estado mental del agresor, entre otros. Además, indicó que deben contemplarse las características psicológicas de la víctima y la forma en que se desarrolló la entrevista y la motivación para informar en falso. Imagínense que si todo esto en el país se tomara en cuenta, cuán distinta sería la idea, ¿no? Y la verdad es que esto a veces no sucede, pero esto es un gran paso, porque lo que yo describí recién no es otra cosa, lo que está en rojo no es otra cosa que el CBCA, que parte de los 19 criterios. Y después dicen, hay más, entre otros. Pero ¿por qué se niegan a hacer al menos 9? No hacen ni 3 a veces. Ah, sí, tiene estructura lógica, y no lo explican. Y otro tema que tal vez queda sin referir es que a veces en muchos informes vemos que no califican, o sea, no lo califican en base a, es creíble, bueno, pero ¿cuántos criterios, de cuántos criterios cumple para que sea creíble? Esto no lo ponen, no les interesa. O sea, es más, en las provincias no manejan estos protocolos, ni ni el CBA, ni el Juárez López, ninguno, no manejan ningún protocolo, simplemente lo hacen porque tienen la intuición de que me han dicho en un jugado, y me impresionó creíble el relato del niño, me impresionó, pero si yo quiero que ella tenga impresiones, la verdad es que, no sé, la llevo a ver una película de terror, pero no implica esto, que eso sea científico, la impresión de una persona que tiene que responder a pautas científicas. Placa, por favor. Los elementos que fueron desplazando para justificar la inexistencia de un relato libre del niño. Bueno, en el caso Taborda también se observa cómo se justificó la ausencia de determinados elementos específicos de este tipo de delito. No implicaba que necesariamente diga no hubiera existido un hecho abusivo. Esto yo lo encuentro mucho cuando dice que no tenga detalles no quiere decir que no hayas hecho un hecho abusivo, o que el niño repita lo mismo no quiere decir que el hecho no hubiese sucedido, o que no tenga victimización sexual, ni una resonancia, afectiva, quiere decir que no haya sucedido. Miren, en realidad son verdades, pero hay que probarlas. Puede ser real, puede ser una alternativa, que haya sucedido un hecho abusivo y esté un tanto desafectivizado, puede ser, pero también hay que probarlo. Y por otro lado, utilizan informes para seguir alargando, ¿no?, este proceso, ¿no?, donde, de psicólogas particulares, donde justifican como motivo del olvido del niño de los eventos traumáticos, cuando no dicen nada en la cámara, que es la ausencia de resonancia afectiva y la disociación. Esto es un tema que los psicólogos lo van a poder explicar muy bien, pero la verdad que la disociación, existe el trastorno disociativo, que puede partir inclusive por un golpe o algo, donde el chico se olvida, la gente se olvida, tiene un trastorno disociativo, no recuerda el evento en el cual estuvo, que está asociado con el trauma. Pero el evento que está asociado específicamente con eso. Pero eso es un trastorno y se puede detectar. La disociación, así en genérico, no implica el olvido. O sea, no lo implica. Entonces dicen disociación, pero no hacen la diferencia. Y esto también hay que preguntarlo, hay que exigirle que lo prueben el tema del trastorno disociativo si es que lo tuvo, y cuál fue la causa, porque la causa de un trastorno disociativo puede ser un montón de cosas. Entonces, no se ha probado, primero, el uso de los olvidos por recuerdos reprimidos por trauma de abuso sexual no está probado por parte de los psicólogos que experimentan, o sea, de la psicología experimental. Se hicieron experimentos, pero no se probó que los recuerdos traumáticos o reprimidos
sean más frecuentes en un hecho traumático. No está probado. O sea, que ni la represión en el ámbito de la psicología experimental se pudo probar, y tampoco no se ha probado desde la ciencia forense, porque que la represión tenga una relación directa con el trauma. ¿Ok? O sea, tampoco se ha probado en realidad la existencia de eventos represivos. O sea, desde el punto de vista de lo que decía Freud, tampoco se probó científicamente con un estudio de campo. Sí se ha probado lo que hizo, después van a hablar Elizabeth Loftus, cuando hace cómo ella prueba que a la memoria se le puede insertar recuerdos post-evento, y con eso conformar un recuerdo distinto. O directamente inventar un recuerdo a través de distintos elementos. Esto lo probó Elizabeth Loftus con un estudio de campos que la mayoría de los psicólogos siempre lo comentan, que es Lost in the Shopping, donde a los adultos le decían que se habían perdido en el shopping cuando eran chicos, y algunos aceptaban la idea, decían, sí, me acuerdo de la puerta que sonó una chicharra. O sea que todo esto está probado, al menos con un estudio de campo, con una verificación. Y bueno, por eso yo les he hecho un resumen, fíjense acá al final, ¿no? Respecto de las conductas de las denunciantes calumniosas para sostener las causas penales. Esto es algo totalmente repetitivo en estas causas, lo encontramos, porque si no las encontramos todos, vamos a encontrar la gran mayoría. Por ejemplo, yo lo dije, la práctica popularizada de la siembra y la cosecha de testigos. También la introducción a la causa penal de informes de psicólogos particulares, sesgados, obviamente, ¿no? Por la versión exclusiva del denunciante. Ni siquiera lo llaman al otro padre, o sea, establecen la justicia privada. Ellos tienen la verdad absoluta. La desnaturalización de la entrevista previa, que esto también es un poco responsable los peritos oficiales, principalmente los peritos oficiales, y desde creer que desde el primer momento uno puede... no se hagan uso de hipótesis, o sea, que desde el primer momento tú debes decir, bueno, ¿cuántas hipótesis pueden existir de que el hecho haya existido? Y esto es muy importante porque es lo que ahora también está usando el cuerpo médico forense. Y cuando el niño no imputa al otro progenitor, bueno, otra vez recurren a las psicólogas privadas y a los peritos de parte. Los cambios en la historia para transformarlo en un perverso, y las psicólogas particulares que utilizan el término de la disociación como un término importante. Yo quiero hablar en la placa 10, ustedes verán el veredicto Daubert. Esto es un veredicto de un juicio de Estados Unidos, pero quiero dar un resumen de esto, que es muy cortito, pero no me quiero ir sin decirlo. ¿Qué es la doctrina Daubert? La doctrina Daubert es una doctrina que sale de un fallo de Estados Unidos, donde el tribunal da pautas para cómo se debe considerar una valoración preliminar de si el razonamiento o la metodología subyacente al testimonio son científicamente válidos y si pueden aplicarse apropiadamente a los hechos del caso. ¿Qué quiere decir esto? Ellos establecen 4 criterios, que es si los conocimientos científicos pueden someterse a prueba o se han sometido, porque como ya les dije, vienen con teorías, ¿no? Con teorías, por ejemplo, que no fueron probadas, y ellos sí las utilizan. Ellos, es como que el falso denunciante tiene como una apertura a todo tipo de teoría no probada científicamente. Después, si la teoría o la técnica se van revisando y se publicó algo, o sea, si está publicada en algún lugar, y si está publicada, si fue validada y si fue contradicha. Y también si la técnica tiene una conocida o posible tasa de errores, eso también es importante, ¿no? Y por otro lado, si existe una aceptación general de la técnica científica, o sea, si eso que están utilizando cuando hacen un examen tiene una aceptación general. En el tribunal, en el caso Daubert, subrayó que el objetivo de una investigación debe centrarse exclusivamente en los principios y la metodología, y no en las conclusiones que generan, porque si no, yo digo cualquier cosa y como no tengo que probarla, ni tengo que decir, ni tengo que elevar ningún informe, ni dar referencia de nada, puedo decir cualquier cosa. Por eso yo creo que esta tarea y este congreso tiene como objetivo aportarles también y mucho a los abogados particulares el de tratar de conseguir y de conocer qué se usa para detectar si es una falsa denuncia, y también en el caso de que haya alienación parental. Por lo tanto, creo que no quiero excederme en los minutos.
creo que si hay alguna pregunta, perfecto, la contestaré, pero creo que estos lineamientos implica que en las sentencias ya empezó a verse esta necesidad. Y empezó a verse porque realmente tenemos muchas personas presas con sentencias erróneas y están muchas personas detenidas después de una cámara Gesell. Y eso, la verdad, y sin validación de testimonio, con lo cual estamos cometiendo graves errores y estamos arruinando familias enteras y las segundas familias de las personas imputadas inclusive, y otros niños más en el medio, por supuesto. Así que muchas gracias.